buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada de hoy es despejado. Comenzamos la semana con ganancias de más del 0.5% en futuros de Estados Unidos y más del 1,5% en el Eurostock 600. La noticia de la jornada tiene que ver con la negociación que está intentando Microsoft para adquirir la aplicación china TikTok, que está en el objetivo de la Casa Blanca para ser bloqueada. Mercados entonces muy positivos en el arranque de esta semana en la que se publicará las cifras de generación de empleo del mes de julio, para lo cual el consenso del mercado es de cerca de 1.5 millones de nuevos empleos. Hace una semana las expectativas estaban más cerca a los 2 millones de nuevos empleos, lo cual nos muestra el impacto que el mercado está anticipando de corto plazo en una desaceleración de esta fase de recuperación, por lo que las autoridades o el equipo que le está haciendo frente a la pandemia ha denominado la nueva fase de contagios de COVID en los Estados Unidos. Recuerden que ahora es el turno para las zonas rurales que, como ustedes bien saben, apoyaron en mayor proporción al electo presidente de los Estados Unidos en el año 2016. En el ranking mundial de COVID, México, Perú, Chile y Colombia son ahora sexto, séptimo, octavo y noveno en mayor número de contagios identificados oficialmente. Brasil sigue en el segundo lugar y, como ustedes bien lo pueden anticipar, Estados Unidos es el número 1. Mientras tanto, republicanos y demócratas siguen sin alcanzar un acuerdo para la extensión de los beneficios a los desempleados en el nuevo paquete fiscal. El punto muerto es el mismo desde hace 2 semanas o más. Los republicanos, recuerden, propusieron una complementación a los beneficios o la asistencia de los desempleados de cerca de $200 semanales, mientras que los demócratas quieren que se renueve el beneficio o la complementación que se está dando actualmente o que se dio hasta el viernes pasado de $600 por semana. Recuerden que el viernes pasado, 31 de julio, venció el programa actual que se tenía y a partir de hoy no se tienen estos beneficios, por lo que se tendrían que mover lo más rápido posible, sobre todo hasta antes de el receso del Congreso de los Estados Unidos, que es el 10 de agosto, para aprobar este programa. Un estudio de la Universidad de Chicago demostró que el 68% de las familias que están recibiendo estos programas de asistencia reciben más ingresos por estos programas que lo que estaban recibiendo o lo que estaban ganando por sus ingresos laborales. Por eso los republicanos han criticado este tipo de beneficios tan amplios que se estaban otorgando, pues consideraban que se está desincentivando la búsqueda de empleo y la recuperación económica. Pero al mismo tiempo, un estudio de la Universidad de Yale dicen que esto no se está produciendo como tal, que no se están generando desincentivos para la búsqueda de empleo. Veremos en qué termina esto, pero recuerden que si no se renuevan, se puede afectar la confianza de los consumidores y por esta vía la recuperación económica. El PMI de empresas pequeñas y medianas en China, conocida como el PMI Caixin, del sector manufacturero subió en julio a máximos históricos de 52.8 unidades. Ya llevamos cerca de 5 meses consecutivos en expansión en China. En Europa, los registros definitivos de julio fueron mejorados frente a los cálculos preliminares. Por ejemplo, Alemania confirmó que su sector manufacturero estaba nuevamente expandiéndose. El cálculo inicial era de 50, el cálculo final definitivo del mes de julio fue de 51. La zona euro también mejoró su lectura previa y la ubicó en 51.8 unidades, que es la más alta desde octubre de 2018. Reiteramos la advertencia sobre la manera en que se debe entender esta encuesta. Esta encuesta no compara cómo viene el crecimiento del último año, sino simplemente cómo viene el crecimiento frente al mes anterior, por lo cual una expansión frente al mes anterior es muy positiva, pero todavía no se puede decir que el sector como tal se está expandiendo frente al año anterior. Aún falta mucho para recuperarse. Y frente pues a lo que mencionábamos de la noticia del día, durante el fin de semana, el presidente de los Estados Unidos declaró en Fox News su interés de bloquear las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. Las acusa de ser vehículos que la inteligencia china está utilizando para
recabar información internacional y obviamente de personas en los Estados Unidos, así que considera que es un tema de seguridad nacional. El secretario de Estado, Mike Pompeo, también afirmó que no solamente son estas compañías, sino muchas otras las que tendrán nuevas restricciones. Pero el presidente de Microsoft recordó que ellos tenían el interés en adquirir esta firma, esta aplicación china TikTok, que es muy utilizada por los jóvenes, y tendría cerca de 45 días para finalizar las negociaciones. Prometió que una vez se realice todo este proceso, realizarán una verificación a los sistemas de la aplicación para garantizar que se está cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad de información de los usuarios. En divisas vemos rebote del dólar en el comienzo de esta semana y de hecho el rebote parece que había comenzado desde el viernes pasado, tanto frente a monedas reserva como frente a monedas de América Latina. Algunos dicen que están haciendo coberturas de posiciones cortas del dólar. Desde nuestro punto de vista puede ser más bien una toma de utilidades luego de varias semanas de debilitamiento de la moneda. Contrario entonces a lo que ocurre en el mercado accionario, que todo está tranquilo, el dólar entonces se fortalece hoy cerca del 0.5% frente a moneda reserva. Ese índice de XY está nuevamente casi en los mismos niveles de comienzos de la semana pasada de 93.8 unidades. El índice LASI de monedas de América Latina que calcula JP Morgan está descendiendo esta madrugada a mínimos desde el 21 de julio, marcando los 43.1 unidades. En materias primas, el petróleo está relativamente estable. WTI en 40,25, Brent en 43,5. Recuerden que seguimos esperando un retroceso del valor del Brent hacia niveles de los $40, un retroceso que consideramos podría ser, digamos, hasta saludable. Las perforaciones petroleras activas en Estados Unidos se mantuvieron estables por sexta semana consecutiva en las 180 unidades. Y en renta fija, tasas de descuento de tesoros a 10 años rebotan 3 puntos básicos al alza, estamos en 0,56. El viernes pasado se negoció en mínimos desde el 9 de marzo, ese 9 de marzo que fue tan complicado para los mercados. En noviembre, la Fed publicará conclusiones de su análisis de por qué el mercado de tesoros y de liquidez como tal se comportó de la manera que lo hizo durante el mes de marzo. Recuerden que el 9 de marzo esos tesoros a 10 años alcanzaron a bajar aceleradamente al 0,30% y luego en los subsiguientes 10 días subieron las tasas de descuento hasta el 1,20. En solo 10 días esto no es normal en el mercado. Hace 2 semanas ya The Economist publicó un especial responsabilizando expresamente a lo que se conoce como el shadow banking, es decir, esas entidades o esos vehículos de inversión que de alguna manera otorgan créditos a la economía como tal. Y consideran que su reacción ante la falta de activos líquidos fue vender, obviamente, lo que es más fácil de vender en momentos de estrés. En este caso estamos hablando de tesoros y eso fue lo que generó ese fuerte comportamiento de luego haber descendido al 0,30%, subirlos al 1,20% en tasas de descuento. Con respecto a indicadores de América Latina, hemos tenido ventas minoristas el día viernes en Chile. Sigue la lenta recuperación. Esas ventas minoristas del mes de junio se contrajeron cerca del 24%. Mejoraron en términos de contracción porque en mayo se habían contraído 29% y el mercado esperaba, digamos, una mejora no tan acelerada. Pero recuerden, son casi 25, es decir, una cuarta parte menos de ventas del sector minoristas en Chile. En Perú la inflación subió un poco más de lo esperado, alcanzó el 1,86%, esperaban el 1,65%, y en Colombia, para finalizar el viernes pasado, información que nos complementarán entre Daniela y Sharon para la sección del mercado de capitales colombianos, si queremos insistir en una de las críticas que han venido realizando los analistas al Banco Central. El gerente del Banco de la República en Colombia se mostró tranquilo con la tasa real de política monetaria, que no es negativa en este momento, y al mismo tiempo informó que el rango de pronóstico de crecimiento o de contracción para el año 2020 había sido ajustado. Ahora es peor. Antes era el rango desde el -7 al -2%, ahora el rango va desde el -10 al -6%. Y cerró afirmando que esta situación es como si estuviéramos en guerra, por lo cual, pues, obviamente los analistas continúan percibiendo algo de incoherencia en las decisiones del banco, no en la dirección, porque ha sido muy apropiada, sino tal vez en la velocidad con la que ha venido realizando estos ajustes, porque por un lado la contracción va a ser aún más agresiva y por otro lado
lo califican como si fuera una situación, como si estuviéramos en términos de una guerra. Así que los analistas habrían pensado que el Banco de la República, en el caso colombiano, pudo haber reaccionado tan rápido como otros bancos centrales, y no necesariamente de economías desarrolladas, sino de la misma América Latina, como es el caso de Chile y Perú, pero obviamente hay otros condicionamientos que nos podrían haber alejado de ese tipo de reacción. También el gerente insistió en que una economía parcialmente cerrada no se beneficiaría de una tasa de referencia más baja, pero parece que el resto de bancos centrales no piensa igual. Hasta aquí nuestro reporte internacional. Le metimos una cuña al final sobre el mercado colombiano. Los dejamos con Sharon, Daniela, Raúl y Nicolás para la información del mercado de capitales en Colombia. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama local, el día viernes el Dani va a conocer el dato de exportaciones para el mes de junio, donde el total de las ventas fueron por 2.278 millones de dólares, esto presentando una disminución de 26.4% anual, un poco superior a lo que se venía presentando en mayo, donde seguimos viendo la caída de un 50% en las ventas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. Específicamente hablando, los barriles de petróleo crudo se exportaron 14.8 millones de barriles, una caída de cerca de un 26% frente a lo que se tenía en junio de 2019. Por el lado del grupo de manufacturas, las exportaciones variaron cayendo en un 21% frente a junio del 2019, también principalmente por una disminución en productos químicos y productos conexos en un 17%, mientras que por otra parte en junio se siguió destacando las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, las cuales crecieron un 17% anualmente. Dado lo anterior, el primer semestre del año cierra con una caída de 25% sobre las exportaciones colombianas frente al mismo periodo de 2019. Esto sería todas las noticias por Colombia. Raúl, ¿qué pasó el viernes en el mercado accionario local? Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el viernes perdió valor y se ubicó por debajo de los 1.150 puntos, impactado principalmente por los flujos de venta del rebalanceo del índice Colcap y también por bajos puntas de compra en el mercado colombiano. Como tal, se observaron diferentes fallas de las plataformas de e-trading en el país y también, como al parecer, se hubo como tal dificultades por parte de los operadores del mercado de operar en subasta, teniendo en cuenta lo anterior, a pesar de que los flujos no eran tan grandes del rebalanceo. Esto generó mayores desvalorizaciones ante el problema principalmente por parte tecnológico. Consideramos que el día de hoy podría corregir parte de esas desvalorizaciones. Consideramos que el Colcap podría ganar un poco de valor el día de hoy ante un panorama despejado, donde cabe recordar que inicia la temporada de resultados de las principales compañías como Ecopetrol y Bancolombia en la presente semana. A su vez, se negociaron 548 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 164 mil millones. La más valorizada fue Grupo Bolívar con un 3,3% y la más desvalorizada fue Preferencial Grupo Argos con un 10%. Por el lado de noticias, CMSAP anunció la venta de sus activos en el Reino Unido a Bredon Group por un valor de aproximadamente 230 millones de dólares, que incluyen unos 30 millones de dólares de deuda. A su vez, cabe recordar que estas desinversiones hacen parte de su plan de desinversiones estratégicos de entre 2018 y 2020 para reducir sus niveles de apalancamiento. Por el lado de resultados del Grupo Nutresa, consideramos que los resultados son positivos. Sin embargo, el factor positivo es un tema de depreciación de la tasa de cambio. Consideramos que se podría ubicar más en el terreno de neutral con sesgo positivo, es decir, los resultados fueron ligeramente inferiores a lo esperado por el mercado. Destacar principalmente de Grupo Nutresa, que los ingresos se crecen cerca del 11% año a año. Sin embargo, al momento de observar las ventas en Colombia, tan solo
3 de los 7 segmentos mostraron una expansión por el lado de las ventas. Sin embargo, de estos 3, 2 fueron impulsados por el factor de un incremento en los precios, es decir, los segmentos que mostraron crecimiento en las ventas fueron galletas, cárnicos y pastas, donde los primeros dos, es decir, galleta y cárnicos, tuvieron crecimientos del 7.8% y 9.8% año a año por el lado de los precios, mientras que un segmento que sí tuvo el mejor comportamiento fue pastas, el cual la cantidad creció el 11.9% y el precio el 10.6% año a año. Al momento de observar el comportamiento consolidado de las ventas en Colombia, estas crecieron a tan solo un 1.8%, donde la mayor parte de este efecto fue favorecido por un incremento de los precios del 5.5%. El segmento de peor comportamiento fue alimentos al consumidor, el cual se contrajo cerca del 54%, impactado principalmente por la pandemia. Sin embargo, al momento de observar las ventas internacionales, tan solo dos, tres de los 6 segmentos mostraron como tal expansiones por el lado de las ventas, donde café mantuvo un muy buen comportamiento, principalmente por esos máximos del café, de los precios del café internacional, los cuales se ubicaron un crecimiento del 86% año a año. A su vez, galletas y cárnicos mantuvieron un comportamiento favorable, tanto Tremonti, Lucchetti, chocolates y alimentos al consumidor tuvieron contracciones. Al consolidar las ventas internacionales, tan solo crecieron cerca del 6.5%, consideramos que es un crecimiento relevante. Sin embargo, al momento de hacer como tal la conversión a los pesos colombianos, es decir, al momento de observar las ventas en pesos colombianos, se tiene un crecimiento del 26.5% año a año. Teniendo en cuenta lo anterior, eso fue el principal factor que lideró la mayor parte del crecimiento de esos ingresos en el grupo. En el momento de observarlo consolidado, la mayor parte de los segmentos mostraron crecimiento, excepto chocolates, helados y alimentos al consumidor, donde el segmento con mejor comportamiento fue café y el de peor comportamiento fue alimentos al consumidor, antes de como tal cuarentena obligatoria a lo largo del territorio nacional. El margen EBITDA se expandió levemente, favorecido principalmente por estos máximos en precios de café y también el buen comportamiento por el lado de pastas y un incremento también en el resto de los segmentos, excepto en alimentos al consumidor, favorecido principalmente por esta devaluación de la tasa de cambio. El margen EBITDA se ubicó en el 12.9%. Por otra parte, la utilidad neta mantuvo un buen comportamiento y se expandió cerca del 29.5% año a año, impulsado también en parte por mayores ingresos financieros. Cabe recordar que hay que monitorear de cerca este crecimiento, esta dinámica por el lado de las ventas, ya que el comportamiento del 1T20 no se está viendo como tal reflejado del todo en este segundo trimestre, impactado principalmente por posiblemente una disminución de diferentes rubros del consumo, tanto local e internacional, donde la compañía ha optado por una estrategia más de incremento vía precios para mantener estos márgenes de rentabilidad. Por otra parte, al momento de observar acciones, la acción de preferencia del Grupo Argos el día viernes mostró fuertes retrocesos, impactado principalmente por flujos de venta del rebalanceo del Colcap, teniendo en cuenta estos bajos niveles de puntas que se observaron de compra, lo cual generó cierto ruido sobre la especie. Sin embargo, consideramos que son niveles atractivos de entrada, donde podría corregir el día de hoy, podría disminuir su spread contra la ordinaria. Y finalmente, Bancolombia Ordinaria gana un poco de valor, principalmente a pesar de mantenerse en terreno negativo a lo largo de la mayor parte de la jornada del día viernes, impulsado por estos flujos de compra del rebalanceo. Sin embargo, consideramos que se podría incrementar la volatilidad de la especie y podría tener mayores presiones a la baja, teniendo en cuenta el reporte de resultados donde esperamos que sean negativos. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes,
El dólar tuvo un volumen transado de 865 millones de dólares para una tasa de cierre de 3.733 pesos con 33 centavos. Durante la jornada tuvo un precio medio de 3.733 pesos con 24 centavos y un mínimo de 3.725 pesos. Igualmente tuvo un precio máximo de 3.738 pesos con 70 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga unos soportes hacia alrededor de los 3.700 y 3.690 pesos y una resistencia sobre los 3.760 y 3.770 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Bueno, Nico, te cuento que en el mercado de renta fija local el día viernes tuvimos una jornada bastante quieta. El mercado estuvo muy pendiente a la reunión del Banco Central, por lo que la curva de tasa fija se valorizó solo cerca de 2 básicos, con las valorizaciones concentradas en el segmento medio de la curva, mientras que la curva TES-VR se desvalorizó cerca de 0.6 puntos básicos y continúa con estas valorizaciones pronunciadas entre los 25 y los 27. Por su lado, la curva en dólares presentó valorizaciones en el segmento largo. Los TES del 24 entonces se valorizaron cerrando en 3.39%, a pesar de que presentaron desvalorizaciones durante toda la semana, cerraron la semana con un poco de corrección en la tasa y de igual forma los TES del 28 cayeron 7 básicos hasta 5.23%, ya muy cerca a niveles mínimos registrados. Por el lado de deuda corporativa se negociaron aproximadamente 8.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 335.000 millones por registro, unos volúmenes muy débiles a lo usualmente registrado en deuda corporativa. Lo más transado durante la jornada del viernes fue tasa fija del 21, seguido por IPC del 20 y algo de tasa fija del 25. La noticia de la jornada entonces con respecto al viernes es las decisiones del Banco de la República, que decidió por unanimidad de reducir la tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta 2.25%, un nuevo mínimo histórico en línea con lo esperado por nosotros y también por el mercado. Cada vez vemos más cerca el fin de ciclo de recortes y nos mantenemos en una tasa del 2% para fin de año. El banco argumentó que una demanda agregada más débil a la esperada y el deterioro del mercado laboral fueron las principales razones para tomar esta decisión. Asimismo, el banco modificó proyecciones de inflación, crecimiento y cuenta corriente, como ya nos contaba Dani, y adicionalmente mantuvo las renovaciones de los contratos forward con vencimiento financiero durante agosto. Quedamos entonces muy pendientes a lo que serían las nuevas decisiones del banco con respecto a su política monetaria. También muy importante resaltar que el banco reportó utilidades durante el mes de junio que alcanzaron 6.9 billones y que en comparación con el mismo periodo del 2019 aumentó en cerca de 2.1 billones de pesos. Esto es muy importante ya que estas utilidades pasan directamente a la nación y sirven para el funcionamiento, especialmente en estos momentos en que los gastos del gobierno se encuentran presionados dada la crisis económica generada por la pandemia. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.